Estábamos hablando sobre hasta qué niveles contamina, digamos, la carne de vaca, ¿no? Y según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, dice pues que el sector ganadero genera más gases de efecto invernadero, ¿m? Virtualmente un 18% más de CO2 que el sector transporte. ¿Te habías imaginado eso? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? 18% más. O sea, algo realmente espectacular. ¿De qué 18%? ¿De qué dijiste? No entendí De eso. CO2. No, del transporte, o sea, de toda la contaminación que genera el transporte, el ganado genera 18% más. Más. Sí. De CO2, De de CO2. monóxido de carbono. Sí, sí, sí. ¿Ya? Y justamente, entonces vamos a entender esto, ¿no? Estoy acá Qué justamente bárbaro. leyéndoles unos datos acá y decía que es un estudio sobre la comida y contaminación por el calentamiento global, ¿no? Publicado, dice, por el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, menciona que por cada kilogramo de carne, mira, por cada kilogramo de carne se producen 26.5 kilogramos de emisiones de dióxido de carbono. Es 5 veces mayor que la del pollo o el pavo. 5 veces mayor. Imagínate, 26.5 kilogramos de por cada kilo de carne. ¿Ya? Entonces, oye, es interesante. Algo que generalmente está fuera de nuestro conocimiento regular, digamos, ¿no? Ahora, pues, Entonces, dice, por ejemplo, tú dejas de comer carne para no tener colesterol, ¿no? básicamente, digamos, con relación a cómo puede afectar realmente a la salud ese colesterol por el contenido de grasas, ¿no? Pero, sin embargo, pues es elemental para dentro de, digamos, la dieta normal y sobre todo la juventud, donde Claro. necesitan crear, ¿qué te puedo decir? El organismo lo necesita. Ahora, mira, imagínate, dice acá, la pregunta, ¿cuánto contamina las vacas? Mira, qué interesante. Lástima que Freddy no esté. ¿Cuánto contamina? Dice, una vaca expulsa unos 200 gramos de metano al día. Esa es otra cosa, gases, ¿no? O sea, ya estamos hablando de otra cosa, no hablamos directamente ya de, digamos, de las secuelas de la carne misma, etcétera, ¿no? Es una vaca expulsa 200 gramos de metano al día, eso equivale a 5 kilogramos de unidades de CO2, ¿no? Esto supone, dice, según datos de la FAO, ¿no? Cada año todas las vacas del planeta liberan a la atmósfera 100 millones de toneladas de metano, 100 millones de toneladas de metano, que tiene el mismo efecto que 2.500 millones de toneladas de CO2. Imagínate, espectacular, realmente espectacular. Pero hay un tema, mira, el asunto de parece contradictorio lo que se está diciendo ahí, porque el metano, digamos, la casca del ganado sirve para abonar, Indudablemente. ¿no? Pero, Entonces la sirve para emisión abonar misma, y sin embargo estamos diciendo que si bien es cierto, enriquece el suelo, enriquece la tierra, ¿no? Pero a su vez tiene su efecto contrario, negativo, ¿no? Los volúmenes que podemos leer y ver acá son, es terrible, dice, ¿no? Y en realidad dice, lo que más contamina el medio ambiente son los residuos químicos, ¿no? De las industrias, dice, una de las funciones es del plomo, dice, durante la cual se liberan tanto hierro como zinc, dos elementos tóxicos que afectan a más de 2,5 millones de personas en el planeta. Bueno, esos son los elementos químicos que más contaminan. Pero volviendo, digamos, a lo de la vaca, dice, ¿no? Con relación, digamos, a efectos colaterales. La pregunta, ¿cuántos litros de agua para producir 1 kilo de carne? ¿Cuántos litros de agua necesitamos para producir 1 kilo de carne? Dice, para producir alimentos se requieren enormes cantidades de agua, siendo la carne el producto que más litros precisa para su elaboración. 15.400 litros de agua para producir 1 kilo de ternera. 15.400 litros de agua para producir 1 kilo de ternera. 8.700 litros para 1 kilo de cordero. Cerca de 6.000 litros para 1 kilo de cerdo y 4.300 litros para 1 kilo de pollo.
Imagínate, entre el pollo, date cuenta, el kilo de pollo, 4.300 litros, y el kilo de ternera, 15.400. Cifras que realmente me dejaron pensando mucho. Entonces, de ahí es que cuando yo leo y voy viendo más informes que nos dan esta Organización Mundial, yo digo, realmente, entonces, hay razón para que entremos más en cordura. Y hay otros efectos mucho mayores que vamos a hablar después. Por ejemplo, poblaciones que se han enriquecido como China. Tú sabes que solamente 15 años atrás China no consumía carne, hermano. No consumía carne, vivían más de la agricultura y los vegetales, pero desde que se han vuelto ricos, ahora consumen carne. ¿Y qué carne es la que más aprecian? Ellos se convirtieron en importadores de los mejores cerdos de carne ovina y de cerdos de España. España se convirtió en exportador número 1 de piernas de chancho, esas famosas piernas, ahorita no me acuerdo el nombre. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que les ha encantado y ahora ellos tienen grandes criaderos, pero no tienen cómo alimentar a esos cerdos. ¿Qué es lo que hacen? ¿De qué alimentan? De soya. ¿Quién crees que es el país que tiene las mayores plantaciones de soya en el mundo? Brasil. Y para plantar, ¿qué están haciendo? Desforestando. Están cortando la selva brutalmente, ¿no? ¿Y qué pasa? Brasil se ha convertido en el exportador número 1 de soya para mantener los chanchos de los chinos, creando pues una desforestación tremenda. O sea, hay efectos terribles colaterales que la alimentación nuestra causa al problema ambiental en el planeta, ¿no? Entonces, ya les he dado algunos datos interesantes, ¿no? Pero por ejemplo, si la pregunta es, hemos hablado de carne, pero ¿cuántos litros se usan para hortalizas? Por ejemplo, ¿cuánta agua se necesita cada año para producir todos los alimentos necesarios? Dice, para producir solo 1 kilogramo de alimentos se necesita, en el mejor de los casos, 197 litros de agua. Bueno, ahora bien, vamos a ver, ¿dónde está? ¿Carlito se ha salido o estás ahí? No, estoy escuchando, sí. A ver, yo quisiera más o menos un análisis de lo que estás diciendo. Estás diciendo que más o menos 15.400 litros de agua para producir 1 kilo de carne. Algo así dijiste, ¿no es cierto? Sí. Ya, 15.400 litros para producir 1 kilo de carne. Ya, entonces, ¿qué significa? ¿De dónde la vaca? La vaca, voy a decir, estoy pensando, cuando estaba en la hacienda de mi tío, a la vaca se le llamaba una vez al día, se le daba agua y se le ponía sal para que pudiera tomar un poco más de agua, para que produciera más leche, ¿no? Por una parte. Entonces, ¿de dónde saca? Y que 15.000 litros de agua, ¿qué significa 15.400 litros? Significa, si nosotros tomamos diarios 5 litros nomás de agua, si tomáramos 5 litros de agua, significa más o menos 3.100 días. Esto significa 8 años de agua para tomar para producir 1 kilo de carne en agua. No sé, o sea, habría que analizar eso, ¿no? Son 8, o sea, nosotros nos tiramos lo que la vaca se tira para producir 1 kilo, 15.400, nosotros estamos tomando en 8 años, ¿no? Es que, si Luchencito, ver, la vaca toma mucho más agua que tú. Pero por eso, pero ¿de dónde? O sea, yo sí No, entiendo. Yo lo que entiendo es el consumo diario de lo que toma la vaca multiplicado por los años de vida hasta que es sacrificada. Divides esa cantidad calculada en promedio de lo que ha bebido durante todo ese tiempo entre los 400 o 350 kilos y te sale pues una cantidad así, ¿no? De litros necesarios para producir esa cantidad. Es totalmente lógico, lo veo, ¿eh? Sí, claro, si no yo estaba haciendo un poco un raciocinio indicando que aparentemente es bastante, ¿no? Pero... Bastante. Pero mejor llama a César Acuña y ya te saca las cuentas rapidito. Y solamente para darte una idea, pongámoslo ya no en eso, pongámoslo en esta otra forma. Dice, más que todo el sector transporte, y hemos dicho que
contamina, CO2. más que todo el sector transporte, imagínate, es increíble. Dice, poniendo otros ejemplos concretos, no dice, para entenderlo mejor, producir una simple hamburguesa supone más emisiones equivalentes a las que generan 200 horas de una bombilla de luz de 60 vatios. Imagínate, 24 horas de aire acondicionado y 67 kilómetros conduciendo un coche a gasolina. Imagínate, 67 kilómetros manejando tu carro. La hamburguesa ha terminado contaminando más por el producto, por lo que significó llegar a haberse convertido en una hamburguesa. Oye, pero ¿Dónde está la compensación, digamos, por otro tema que estás indicando, ¿no? La cantidad de CO2 que produce las vacas por el estiércol es mayor que la contaminación de los carros, ¿no? Y voy a hacer una comparación. El rato que nosotros paramos acá con los carros, el cielo se puso azul y se mejoró todas las condiciones del medio ambiente, ¿no? Entonces, claro, la naturaleza es sabia y debe haber una comparación. Entonces, si hablamos del cuidado del medio ambiente, pues entonces aparentemente van a tener que decir un momento determinado, hoy hay que matar la mitad de las vacas, ¿no? bueno, Y eliminar la mitad de los autos. hablando de números, dice, es un poco... fíjate estas estadísticas, dice que en el mundo hay 1.000 millones de vacas. 1.000 millones de vacas, ¿no? Eso necesita muchísimo espacio, ¿ya? Y dice que hoy en día el ganado ocupa 30% de la superficie total del planeta. Algo increíble, ¿no? Algo que 30% del total del planeta. Pero, bueno, interesante saberlo, ¿no? Estas estadísticas. Y Greenpeace, tú sabes, Greenpeace siempre tiene el ojo muy puesto en controlar cosas de evitar la contaminación. Greenpeace calcula que el 80% de la desforestación del Amazonas se atribuye al sector ganadero. Y uno de los que está construyendo eso es China, ya sabes, ¿no? 80% de la deforestación del Amazonas, más que todo. Y cuando a veces hablamos que la minería, que está destruyendo que esto, pero la desforestación, cortar para sembrar soya y para sembrar todo eso, ahí viene, ¿no? Entonces, ese glaciar que se ha desprendido, tamaño de Londres, dice. Sí, se ha partido. Hay una rajadura. Eso también es de consecuencia del calentamiento global. Claro, esos son pues efectos del calentamiento global. Voy a compartirles, bueno, ustedes entienden inglés también y si no, ya vamos a comentarlo. Ya, este videíto voy a poner compartir acá. Carlos, ¿ibas a hacer un comentario previo, segundo? No, sí, solamente quería agregar que les recomiendo, para los que no lo han leído, no lo tienen fichado, los libros del israelí Yuval Noah Harari, Homo Sapiens, Homo Deus y Reflexiones, creo. Son libros que han dado la vuelta al mundo, se han tirado millones de ejemplares, son trabajos de macrohistoria, donde entre otras cosas se mencionan muchas de estas cifras que está mencionando Ángel, ¿no? Y cómo así, por ejemplo, la civilización, si bien ha permitido que la humanidad se alimente, todos los cereales en la práctica han depredado a la tierra. Todos los cereales que consumimos han depredado la tierra y digamos que son excluyentes de otro tipo de productos, ¿no?, que podrían alimentarnos mejor. Es Yuval Noah Harari, es muy conocido, tiene unos libros extraordinarios, vale la pena leerlos. Empiezan por el Homo Sapiens, que es el primer libro que publicó. Carlitos, ¿nos lo puedes pasar por WhatsApp, el nombre y los libros que mencionas? Claro, pues. con todo gusto, Sí. con todo gusto. Sí, importante, sí. Fabuloso, gran dato, Carlitos, muy buen dato. Entonces voy a pasar a compartir, espera un momento, screen 1, sí, screen 1. Ok, ahí lo tienen, ¿no es cierto? Sí. Ok, vamos a ver. Esto lo están creando en Israel. Carne. ¿Es carne? ¿Están creando carne? Carne. Sí, ajá. Ya, Sí. están creándolos en 3D printers. Impresora de 3D, magnífico. Están fabricando.
fabricando la carne. Y dice que están poniendo, hay diferentes componentes. Ha salido en la prensa. Periódico ha salido. Básicamente están tratando de entender bien los componentes para crearlos. The blood and the fat, these are the components that we need to mimic in order to reach the perfect, beautiful steak. Claro, o sea, tiene que llegar a imitar la carne, la sangre y la grasa, ¿no? Fue carne sintética, creo que es. Sí. Dice que este año están pensando ya llevarlo a los restaurantes para hacer una prueba. Fíjate, sangre, grasa. Our technology can create whole muscle cuts just as a cow can produce that in a much more efficient way with a lower cost, and of course it's much better for the environment. Imagínate, hablando o sea, virtualmente van a recrear, ¿no? Sangre, carne y grasa. Y con eso fabrica un churrasco. Así que aparentemente esta va a ser la comida del futuro, ¿no? De ahí que están ya pues trabajando intensamente en este proyecto. Que no sea como el arroz que fabricaron los chinos de plástico. No, esa es brava. Pero muy interesante, ¿no? A lo que estamos yendo. Así que, bueno. Pero es cierto, ¿no? Porque somos casi 10.000 millones de habitantes, hay 1.000 millones de vacas, entonces es 10 veces menos la cantidad de ganado que hay, ¿no? Para alimentarse. Estamos hablando, obviamente, que el ganado va a ser para no sé cuántas personas, ya, pues va a haber un momento determinado que va a faltar alimentos, ¿no? Como vaya creciendo la población. Y ahora hay que fabricarlos, ¿no? Luchencito, no exageres, que somos creo 6 o 7 nomás, 1.000 millones de habitantes. Somos 7.000 millones de habitantes. Sí, pero no 10, pero no 10. Pero ahorita van a ser 10 veces. No, con el COVID no se puede. Se ha reducido. Muy interesante. Entonces, ya para concluir este punto del consumo de la carne, unos datos más, ¿no? Si la pregunta es ¿cuánta carne consumimos? Interesante saber cuánta carne consumimos. Dice, en el 2018 se consumieron en el mundo 330 millones de toneladas de carne. 330 millones de toneladas de carne, una cifra Qué bestia. Imposible, ¿ya? Y dice que cada año aumenta esta cantidad. ¿Y cuál es el país que consume más? Los Estados Unidos. De ahí es que tenemos esas gentes muy grandes por allá, ¿no? Estados Unidos es el país más carnívoro de todo el mundo. Cada norteamericano se come 3 hamburguesas a la semana. McDonald's, Wendy's, you mentioned, ¿no? ¿Ya? Entonces, imagínate, 3 hamburguesas a la semana. Pero hay un tema, así lo que tú dices. Nosotros como cusqueños, yo me acuerdo que en mi casa todos los días comíamos carne. Todos los días. Sopa y segundo. Sí, y cuando me casé con mi esposa comía, pues creo 2 veces a la semana carne. Pucha, a mí me chocaba, pues yo calladito al principio, pero después dije, no, compadre, hay que poner su carnecita, ¿no? Ya después ya le metió el pollo y demás, pero... Ella está contribuyendo aparentemente con el planeta. Yo también 3 veces a la semana carne y pollo, ¿no? Pero lo que no como es pescado, hermano. Bueno. Pescado, ¿no? Muy mal. Y me encanta, me gusta el pescado. No lo como por mis hijos. Tienes que comer más de eso. Oye, entonces volvíamos a las 3 hamburguesas diarias, lo que significa que son 156 hamburguesas al año. Ya, en kilos. Y dice, teniendo en cuenta que son 313 millones, sale un total de 48.000 millones al año. Solo en los Estados Unidos y únicamente hamburguesas. Entonces, yo cierro en este momento este pequeño comentario. Y vamos a seguir con otro temita inmediatamente. Nos vemos en la siguiente presentación.